Buen día, licenciado y compañeros. El día de hoy abordaremos la norma internacional de auditoría 800, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Los integrantes del grupo número 2 son Félix García Rivas, Juan Carlos Soto González, Miguel Ángel Cortés Marroquín, Walter Anderson Oliva Raimundo, Armida Yona Andrea Villatoroduco. Dentro de los objetivos de aprendizaje de la NIA 800 tenemos la aceptabilidad del marco de información financiera, consideraciones para la formación de la opinión y emisión del informe, alcance de marcos de información financiera y consideraciones para la planificación y la realización de la auditoría. La NIA 800 establece cada uno de los lineamientos sobre los cuales el auditor deberá estructurar su trabajo de auditoría cuando éste conlleve el cumplimiento de propósitos especiales, razón por la cual la naturaleza, la oportunidad y el alcance variará dependiendo de las circunstancias del mismo encargo. Dentro de los requerimientos de la NIA 800 tenemos en el párrafo 8 las consideraciones para la aceptación del encargo. De los párrafos 9 al 10 tenemos las consideraciones que debe tener el auditor para la planificación y la realización de la auditoría. En los párrafos comprendidos del 11 al 14 tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe. Consideraciones para la aceptación del encargo. En base al párrafo 8 podemos hablar sobre la aceptabilidad del marco de información financiera. Dentro de una auditoría de los estados financieros con fines específicos, el auditor va a obtener los conocimientos de, primeramente, los usuarios a quienes se destina el informe, la finalidad para la cual se ha preparado el estado financiero, las medidas tomadas por la dirección para determinar que el marco de información aplicable es aceptable en las circunstancias. En base al apartado A5 y A8 podemos hablar que las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destina el informe son un factor clave para determinar la aceptación de un marco de información financiera aplicado en la preparación de los estados financieros. El marco de información financiera aplicable puede abarcar las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas o reconocido para promulgar las normas sobre los estados financieros con fines específicos, las disposiciones sobre la información financiera de un contrato o fuentes distintas. Otro de los requerimientos de la NIA 800 son las consideraciones para la aceptación del encargo. Se aplican las mismas NIAs que tratan la planeación de la auditoría, pero siempre se debe tener presente que la planificación se está realizando para auditar estados financieros preparados con un marco de información financiera con fines específicos. En el párrafo 9 nos indica que el auditor determinará si la aplicación de las NIA requiere consideraciones especiales, teniendo en cuenta las circunstancias del encargo, debido a que la NIA 200 requiere que el auditor cumpla con todas las NIAs aplicables. En este caso nos enfocaríamos también en aplicar los requerimientos de ética, manteniendo la independencia del auditor y cumpliendo con todas las NIAs aplicables. También se requiere que el auditor cumpla con cada uno de los requerimientos de las NIA, salvo que en circunstancias de la auditoría no sea aplicable. Como por ejemplo la NIA 320, los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de la información financiera de los usuarios en su conjunto. Sin embargo, en el caso de la auditoría de estados financieros con fines específicos, dichos juicios se basan en la consideración de las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destina la información. En el párrafo 10 debemos resaltar que el auditor obtendrá conocimientos de cualquier interpretación significativa del contrato que haya realizado la dirección para la preparación de los estados financieros. En este caso es importante verificar el cumplimiento de este contrato por parte de la entidad que prepara los estados financieros. Consideraciones relativas a la información de la opinión y al informe. El párrafo 11 nos indica que para formarse una opinión y emitir el informe de auditoría sobre los estados financieros con fines específicos, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700, pero siempre se tiene que tener presente que la aplicación de estos requerimientos son para un marco de información financiera específica.
El auditor puede tomar como base la NIA 700 para formarse la opinión, así como la NIA 705 si fuera aplicable. Esto con el fin de describir si los estados financieros presentan razonablemente la información financiera y si cumplen con las disposiciones reglamentarias del contrato. Otro aspecto importante en el que se debe enfocar el auditor es en la otra información. En el contexto de esta NIA podemos mencionar los informes que contienen o acompañan los estados financieros con fines específicos. Su propósito es proporcionar a los interesados información acerca de cuestiones que se presentan en dichos estados financieros. Así que el auditor debe verificar que esta información no tenga incongruencias con la presentada en los estados financieros. Relacionado con las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe, traemos a colación la aplicación de la NIA 700, cuando se emite un informe de auditoría sobre estados financieros con fines específicos. Hacemos esto porque, de conformidad con los apartados 13 al 19 de la guía explicativa de esta NIA 800 que estamos tratando, se nos recalca nuevamente que al auditor se le requiere aplicar la NIA 700 para poder formarse una opinión y emitir el informe de auditoría en el caso sobre estados financieros con fines específicos. Además, también se le requiere al auditor que aplique los requerimientos sobre informes que se incluyen en otras NIAs. Estos otros requerimientos serían el de empresa en funcionamiento, recordemos la NIA 570, ya que los estados financieros con fines específicos pueden prepararse o no de conformidad con un marco de información en el que el principio contable de empresa en funcionamiento sea aplicable. Entonces, dependiendo del marco de información financiera aplicable, la descripción de las responsabilidades de la dirección y de las responsabilidades del auditor en el informe de auditoría con relación a este principio contable de empresa en funcionamiento pueden tener que adaptarse según sea necesario y en función de las circunstancias del encargo. Otra NIA que cuenta con requerimientos hacia el informe de auditoría es la NIA 701, que trata sobre las cuestiones clave de la auditoría. Recordemos que la NIA 700 requiere que el auditor comunique cuestiones clave de la auditoría, pero en el caso de auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. Ya específicamente en las auditorías de estados financieros con fines específicos, esta NIA 701 únicamente resultaría aplicable cuando la comunicación de dichas cuestiones sea impuesto por disposiciones legales o reglamentarias de la propia jurisdicción o si el auditor así lo decide. Si ese es el caso de comunicar las cuestiones clave de la auditoría, pues la NIA 701 se debe aplicar de una manera íntegra. Tenemos otro tema que recientemente hemos visto en clase, que es sobre otra información, tratada en la NIA 720. Cuando el auditor determina que la entidad tiene previsto emitir informes que contienen o acompañan a los estados financieros con fines específicos, los requerimientos de la NIA 720 son aplicables a la auditoría de esos estados financieros con fines específicos. Y por último, se nos hace mención del nombre del socio del encargo. Específicamente, la NIA 700 requiere que se incluya el nombre del socio del encargo en el informe de auditoría. Y este requerimiento también se aplica a las auditorías de estados financieros con fines específicos de entidades cotizadas en concreto. Entonces, el auditor puede estar obligado por las disposiciones de cada jurisdicción a incluir el nombre del socio del encargo en el informe de auditoría o puede decidir hacerlo por algún otro motivo cuando emite un informe sobre estados financieros con fines específicos de entidades distintas de las que son cotizadas. Todo esto, como mencioné al inicio, lo encontramos en la guía explicativa de la norma en sus apartados 13 al 19. Retomando los párrafos de la NIA 800 con respecto a las consideraciones relativas a la información de la opinión y al informe, tenemos una sección que trata sobre la descripción del marco de información financiera aplicable. Volvamos a recordar que la NIA 700 requiere que el auditor evalúe si los estados financieros describen o hacen una referencia adecuada al marco de información financiera aplicable, con el que se han preparado los correspondientes estados financieros. Teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que en el caso de estados financieros preparados de conformidad con las disposiciones de un contrato, el auditor evaluará si los estados financieros describen adecuadamente cualquier interpretación significativa del contrato sobre el que se basan los estados financieros.
Y es de mencionar y recalcar que una interpretación es significativa cuando la adopción de otra interpretación razonable hubiera producido una diferencia material en la información presentada en los estados financieros. Esto de conformidad con el párrafo 12 de la NIA 800. Continuando con la exposición de la NIA 800, vamos a hablar sobre la descripción del marco de información financiera aplicable. En el caso de un informe de auditoría sobre unos estados financieros con fines específicos, el auditor tiene que evaluar los siguientes puntos. El informe de auditoría tiene que describir también la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros y, en caso que sea necesario, los usuarios a quienes se destina el informe o se referirá a la nota explicativa que contenga dicha información. También la explicación de la responsabilidad de la dirección también hará referencia a que es responsable de determinar que el marco de información financiera aplicable es aceptable en las circunstancias. Posteriormente, se debe incluir un párrafo de énfasis para advertir que los usuarios del informe de auditoría de los estados financieros se han preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos y de que, en consecuencia, pueden no ser adecuados para otros fines. Muchas gracias por su atención.